Cada domingo entras a la iglesia, enciendes una vela, te persignas y rezas con reverencia. Crees que eres un verdadero católico, fiel, devoto y agradable a Dios. Pero ¿alguna vez te has detenido a considerar esto? ¿Qué pasaría si los espacios sagrados que tanto aprecias se están alejando lentamente de la verdad de Cristo? ¿Y si las costumbres que has aceptado como normales son en realidad concesiones que afligen a nuestro Padre Celestial? No son preguntas ligeras, atraviesan el alma y nos llaman a examinar nuestra fe con valor y honestidad. Como su padre espiritual, el sucesor de San Pedro, no hablo con condena, sino con la autoridad solemne de mi cargo y la ternura de un pastor que anhela ver a sus hijos caminar en la luz del Evangelio. Hoy debo hablar con claridad. Hay prácticas sutiles y engañosas que se han arraigado dentro de la Iglesia. Prácticas que son defendidas, incluso celebradas, pero que se oponen directamente al designio eterno de Dios. Estos no son meros errores. Son patrones espirituales que amenazan la vitalidad de las generaciones venideras. Permítanme guiarlos a través de esta crisis oculta con amor, con urgencia y con esperanza, para que podamos regresar al corazón mismo de nuestra fe. Ahora les revelaré 7 prácticas en las iglesias de hoy que Dios aborrece, pero que muchos católicos aún defienden. Quédense conmigo hasta el final, porque la 7ª práctica es algo que casi el 90% de los católicos hacen sin siquiera darse cuenta. Antes de comenzar este camino, los invito, ya sea que habiten en las vibrantes ciudades de Roma, Manila o Nairobi, o en las tranquilas aldeas del mundo, a compartir su nombre y de dónde son en los comentarios, para que podamos unirnos como una sola familia en Cristo, elevando nuestros corazones juntos en oración, que la luz de la gracia de Dios brille sobre sus hogares y corazones. Comencemos con una oración. Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Primero, permítanme contarles una historia que me conmovió mucho. Hace algunos años, durante una visita pastoral a una vibrante parroquia en São Paulo, Brasil, conocí a una mujer llamada Adriana, cuya historia sigue siendo un testimonio luminoso del llamado de Dios a la autenticidad. Adriana asistía a misa fielmente, atraída por la conmovedora música y la calidez de su comunidad. Sin embargo, me confió una creciente inquietud. Las homilías conmovían sus emociones, pero rara vez la desafiaban a arrepentirse o a crecer en santidad. En la tranquilidad de su hogar, abrió las Escrituras y sintió el suave impulso del Espíritu Santo para buscar una verdad más profunda. Adriana descubrió a un Cristo que exigía rendición, no espectáculo, y su fe se transformó. Comenzó a guiar a su familia en la oración diaria, fomentando un hogar arraigado en la devoción a la Eucaristía y al Evangelio. El camino de Adriana es un llamado claro para todos nosotros, recordándonos que Dios desea una iglesia viva con autenticidad, no con artificio. Al embarcarnos en esta reflexión, caminemos juntos a través de 10 preocupaciones, cada una un paso hacia la renovación de nuestra fe, para que podamos regresar al corazón de nuestro llamado católico. La primera preocupación, el compromiso silencioso. La primera preocupación que pesa mucho en mi corazón es el compromiso silencioso que fermenta en nuestros espacios sagrados. Muchas iglesias parecen radiantes en la superficie, santuarios que resuenan con cánticos, liturgias elaboradas con precisión y comunidades llenas de actividad. Sin embargo, debajo de este esplendor exterior, se ha arraigado una sutil desviación, pequeñas desviaciones de la verdad de Dios, justificadas como estrategias pragmáticas o encubiertas en las Escrituras sacadas de contexto, se han normalizado. Estos compromisos se predican desde los púlpitos, son sostenidos por sacerdotes y líderes, y son abrazados por los fieles. Sin embargo, se oponen directamente a la voluntad eterna de Dios. Jeremías 1:5 proclama: Antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. Esta verdad divina es inmutable. Sin embargo, la diluimos para evitar ofender, suavizando el Evangelio, hasta que pierde su poder para transformar almas. Este compromiso se esconde bajo una retórica motivacional, una marca pulida y experiencias cuidadosamente seleccionadas. Pasa desapercibido para muchos, pero es grave para el cielo. Proclamamos el nombre de Cristo, pero su cruz, el símbolo de sacrificio, redención y el costo del discipulado, a menudo se deja atrás. Confundimos las emociones intensas con la presencia del Espíritu Santo, la inspiración con la verdadera transformación. ¿Dónde está el llamado al arrepentimiento que traspasa el corazón, instándonos a apartarnos del pecado,
¿Dónde está la búsqueda de la santidad que alinea nuestras vidas con la voluntad de Dios? La oración, que alguna vez fue una comunión sagrada con el Creador, se ha convertido en una herramienta para el beneficio personal, en lugar de un camino hacia la alineación espiritual. Este pecado crece silenciosamente, sin ser cuestionado. A menudo se asume que está ungido. Aquellos que se atreven a desafiarlo son etiquetados como divisivos o prejuiciosos. Sin embargo, debemos recordar que Jesús mismo no se conformó a las comodidades religiosas de su tiempo. Volcó mesas en el templo y confrontó la hipocresía con una verdad inquebrantable. Mateo 23:27 advierte: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Si Cristo entrara hoy en nuestras iglesias, ¿encontraría un hogar o lloraría como lo hizo por Jerusalén? Detengámonos y reflexionemos. ¿Estamos honrando la verdad de Dios? ¿O estamos creando un evangelio que agrada a la multitud, calma las conciencias, pero deja las almas sin cambios? La segunda preocupación, el altar como escenario. El desvío silencioso nos lleva naturalmente a la segunda preocupación, la transformación del altar sagrado en un escenario de actuación. A medida que lidiamos con los compromisos que diluyen nuestra fe, debemos examinar cómo el mismo acto de adoración ha sido reformado. En muchos santuarios la misa se ha convertido en un espectáculo. Luces atenuadas con precisión teatral, música orquestada para evocar crescendos emocionales y sacerdotes que pronuncian homilías como oradores en una conferencia. La excelencia en la adoración es una noble ofrenda a Dios, porque le ofrecemos lo mejor de nosotros. Pero cuando la producción eclipsa la oración, cuando el enfoque se desplaza del encuentro divino al entretenimiento humano, nos apartamos del corazón de nuestra fe. Éxodo 32 relata el becerro de oro, un acto teatral de adoración, que parecía espiritual pero era idolatría disfrazada. La gente bailaba y celebraba, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Hoy corremos el riesgo de repetir este error. Se levantan las manos, se agitan las emociones, pero ¿está Cristo verdaderamente en el centro de nuestra adoración? ¿O hemos hecho del momento mismo el ídolo? El altar es un espacio sagrado donde los corazones rotos encuentran la misericordia de Dios en la Eucaristía, la fuente y cumbre de nuestra fe. Sin embargo, en algunas iglesias, se ha convertido en una plataforma para personalidades, donde el carisma eclipsa el carácter y la actuación eclipsa la presencia de Dios. Los sacerdotes y los líderes laicos son instruidos para cautivar al público en lugar de escuchar la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Las congregaciones aplauden y aclaman, pero se arrepienten. Salen transformados por la gracia de los sacramentos. Mateo 7:21 advierte: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Cuando la adoración se convierte en entretenimiento, creamos consumidores, no discípulos, personas que buscan emociones fugaces en lugar de la transformación duradera de la santidad. Les pregunto, hijos míos, ¿qué los atrae a misa? ¿Es la música, el orador, o la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento? Luchemos por una adoración que eleve nuestras almas a Dios, arraigada en el misterio de la Eucaristía, no influenciada por el ritmo de una canción o el atractivo de una producción. La tercera preocupación: una teología de la comodidad. Este cambio en la adoración nos lleva naturalmente a la tercera preocupación, una teología de la comodidad que promete gloria sin la cruz. Al reflexionar sobre la transformación del altar en un escenario, debemos confrontar cómo el mensaje predicado también se ha desviado. Las homilías proclaman: «Conquistarás, te levantarás, tu temporada está llegando», encendiendo esperanza y entusiasmo. Sin embargo, con demasiada frecuencia, estos mensajes omiten el costo del discipulado, el llamado a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. El Salmo 51 revela la humilde súplica de David: «Crea en mí un corazón puro, oh Dios», buscando misericordia sobre el triunfo, la purificación sobre la promoción. La verdadera transformación comienza con el quebrantamiento, con el reconocimiento de que somos amados tal como somos, pero llamados a ser más a través de la gracia de Cristo. Juan 14:15 confirma: «Si me aman, guarden mis mandamientos». Sin embargo, escuchamos mensajes que declaran: «Eres suficiente», pasando por alto el llamado al arrepentimiento, al crecimiento y a la santidad. Esto no es el Evangelio. Es una falsificación, un azúcar espiritual que satisface momentáneamente pero deja el alma desnutrida. El temor del Señor, la reverencia que nos humilla ante la santidad de Dios,
está ausente cuando predicamos bendición sin obediencia. Corremos el riesgo de criar una generación adicta a una fe que se siente bien, midiendo el éxito de una misa por su impacto emocional en lugar de su fruto espiritual. ¿Cuándo ofreció Jesús coronas sin cruces? Su camino fue de sacrificio, sufrimiento y rendición. Y el nuestro también debe serlo. Romanos 8, 16-17 nos recuerda: si somos hijos, entonces somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él. Sin la cruz, nuestra fe se convierte en un producto, no en un camino a la santificación. Recuerdo a una joven en Lagos, Nigeria, que asistía a una parroquia donde abundaban las promesas de prosperidad. Sin embargo, en el confesionario, encontró la verdadera paz a través del arrepentimiento, abrazando la cruz como el camino a la gracia de Dios. Reflexionen, hijos míos. ¿Están buscando una fe que los desafía a crecer en santidad, o una que los conforte en la complacencia? Abracemos el llamado del Evangelio a la rendición, confiando en que la gracia de Dios nos transforma a través del sacrificio. La cuarta preocupación, la mentalidad de mercado. Esta teología de la comodidad allana el camino para la cuarta preocupación, la infiltración de una mentalidad de mercado en nuestros espacios sagrados. Al considerar los mensajes diluidos que se predican, debemos confrontar cómo han llevado a una mercantilización de nuestra fe. Hubo un tiempo en que entrar en la casa de Dios evocaba asombro, una sensación de pisar tierra santa, de encontrar un propósito sagrado y una verdad eterna. Sin embargo, en algunas iglesias hoy, encontramos folletos a la venta, exhibiciones de mercancías, arreglos de asientos VIP e incluso promesas de milagros a precio. Las ofrendas se han convertido en transacciones, y lo sagrado se comercializa como un producto. Mateo 21, 12-13 relata que Jesús limpió el templo declarando: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones». Cuando promovemos semillas de fe para la curación o aceites de unción para avances, explotamos lo sagrado, convirtiendo la gracia de Dios en una mercancía para ser comprada y vendida. El Evangelio no es un modelo de negocio. Romanos 1, 16 proclama que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La iglesia primitiva, como se describe en Hechos 2, 44, compartía libremente, partiendo el pan en los hogares sin pensar en el lucro, solo en la devoción a Cristo y entre sí. ¿Cómo llegamos a este punto? Lentamente, sutilmente, primero cubriendo gastos, luego adoptando la marca, luego persiguiendo el estatus, hasta que la iglesia se asemeja más a una empresa emergente que a un santuario. Recuerdo una parroquia en la Ciudad de México donde se instaba a los fieles a comprar paquetes de oración especiales para recibir bendiciones. Una humilde feligresa, María, cuestionó esta práctica, abogando por un regreso a la ofrenda simple y orante. Su valentía inspiró a su comunidad a centrarse nuevamente en la Eucaristía, no en el comercio. Les insto, hijos míos, a evaluar sus ofrendas. ¿Están invirtiendo en la misión de Dios o en una imagen mundana? Apoyen a las parroquias y ministerios que reflejan humildad, no ostentación. Que sus ofrendas sean actos de oración, arraigados en la sabiduría, no transacciones impulsadas por promesas de ganancia. 1 Timoteo 6, 10 advierte: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Regresemos a la simplicidad de la iglesia primitiva, donde la generosidad fluía del amor por Cristo y su pueblo. La quinta preocupación: líderes intocables. Esta mentalidad de mercado fomenta la quinta preocupación, el surgimiento de líderes intocables, donde la personalidad eclipsa el servicio. Al reflexionar sobre la comercialización de la fe, vemos cómo eleva a los líderes por encima de la rendición de cuentas, creando una cultura de celebridad en lugar de humildad. En algunas iglesias los sacerdotes y líderes laicos son celebrados no por su santidad, sino por su carisma, presencia escénica e influencia en las redes sociales. Cuestionarlos es ser etiquetado como desleal. Desafiarlos invita a acusaciones de rebelión. El Salmo 105, 15 nos recuerda: «No toquen a mis ungidos». Sin embargo, esto nunca fue un escudo para el orgullo o una licencia para la dictadura espiritual. Cristo, nuestro ejemplo supremo, lavó los pies de sus discípulos, habló la verdad con mansedumbre y murió con humildad. Juan 13:14 rista: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros». Cuando los líderes se alimentan de aplausos en lugar de oración, el ego ocupa el trono. Los títulos se convierten en escudos, las plataformas en pedestales y la rendición de cuentas se desvanece. Cuando elevamos las personalidades por encima de Cristo, dejamos de discernir los espíritus, aceptando palabras sin probarlas contra la verdad de las Escrituras. 1 Juan 4, 1 exhorta:
Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Los líderes deben buscar la oscuridad tanto como la oportunidad, anclándose en la oración y rodeándose de aquellos que hablan la verdad con amor. Recuerdo a un sacerdote en Nairobi, el padre Joseph, quien, a pesar de su elocuencia, buscaba la soledad para orar ante el Santísimo Sacramento, asegurándose de que sus homilías reflejaran el corazón de Dios, no su propia ambición. Su humildad inspiró a su parroquia a buscar a Cristo por encima de todo. Hijos míos, pregúntense, ¿están siguiendo a un hombre o a Cristo? Si dirigen, ¿buscan la voz de Dios por encima de los aplausos de la multitud? Regresemos a un liderazgo marcado por la humildad, arraigado en el servicio, no en la celebridad, para que la Iglesia pueda reflejar el corazón de siervo de nuestro Salvador. La sexta preocupación. Tolerancia peligrosa. Esta elevación de los líderes nos lleva sin problemas a la sexta preocupación, una tolerancia peligrosa que reinterpreta el pecado como amor. Al considerar la influencia descontrolada de las personalidades, vemos cómo fomenta la reticencia a hablar la verdad, priorizando la aceptación sobre la santidad. Bienvenidos todos, sin juicio, solo amor se proclama desde muchos púlpitos, y a primera vista suena cálido y acogedor. Sin embargo, el amor sin verdad no es amor sino sentimentalismo, una imitación vacía de la gracia de Dios. Dios es amor, pero también es santo, llamándonos a vías de justicia. Juan capítulo 8 relata la misericordia de Jesús con la mujer sorprendida en adulterio, extendiendo el perdón, pero ordenando, vete y no peques más. El verdadero amor habla la verdad, incluso cuando ofende, para llevar a las almas a la libertad de la redención de Cristo. Cuando suavizamos el pecado para preservar la asistencia o evitar conflictos, perdemos el filo profético de la Iglesia. 1 Juan 4:20 advierte: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. La Iglesia no es un club de confort, sino un hospital para la sanación, donde las heridas del pecado se encuentran con el bálsamo de la gracia. Cuando no nombramos el pecado, retenemos el remedio del arrepentimiento y la reconciliación. Lucas 5:32 declara: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Conocí a un joven, Mateo, en una parroquia de Manila, que había vivido en pecado, alejado de su familia debido a la adicción. El llamado audaz pero compasivo de un sacerdote al arrepentimiento lo llevó al sacramento de la confesión, donde encontró la misericordia de Cristo. Su vida fue transformada y ahora sirve a su parroquia, dando testimonio del amor redentor de Dios. La historia de Mateo nos recuerda que el verdadero amor confronta el pecado no para condenar, sino para liberar. ¿Estamos amando a los demás guiándolos a la libertad de Cristo, o estamos fomentando la complacencia para evitar la incomodidad? Hablemos con valentía, templada con compasión, para que las almas encuentren la sanación en el Evangelio, a través de los sacramentos y la verdad de la palabra de Dios. La séptima preocupación, doctrinas hechas por el hombre. Esta tolerancia al pecado allana el camino para la séptima preocupación, el surgimiento de doctrinas hechas por el hombre donde las reglas humanas se disfrazan de verdad divina. Al reflexionar sobre nuestra renuencia a confrontar el pecado, vemos cómo abre la puerta a tradiciones que eclipsan la palabra de Dios. No todas las reglas en nuestras iglesias provienen de la boca de Dios. Muchas comenzaron como preferencias culturales, convicciones personales o estándares impulsados por el miedo, envueltos en lenguaje religioso y aplicados como doctrina. Mateo 15:9 lamenta: en vano me adoran, sus enseñanzas son meras reglas humanas. Los fariseos elevaron la tradición por encima de la palabra de Dios, creando cargas que los cegaron al Mesías. Hoy, corremos el mismo riesgo, juzgando la espiritualidad por marcadores externos, vestimenta, habla o participación en programas específicos, en lugar de por la transformación del corazón. Cuando imponemos listas de verificación a los buscadores, reemplazamos la gracia con el control, convirtiendo la Iglesia en un lugar de actuación en lugar de encuentro. Mateo 11:28 invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Dios busca nuestros corazones, no nuestra adhesión a los estándares humanos.
Cuando prevalecen las doctrinas hechas por el hombre, la vergüenza entra en el santuario y la gente esconde sus luchas, convirtiéndose en actores en una fachada espiritual. Recuerdo a una mujer, Elena, en la Ciudad de México, que se sintió juzgada por su atuendo sencillo en la misa. Sin embargo, su ferviente oración y devoción a la Eucaristía movieron a su parroquia a abrazar la autenticidad sobre la apariencia, fomentando una comunidad donde abundaba la gracia. Despojémonos de lo que no se alinea con las Escrituras, creando espacios donde los sacramentos atraigan a las almas a Cristo. ¿Estamos discipulando a la gente para que siga a Jesús o a nuestro sistema? Que el Evangelio sea nuestra guía, nada más, nada menos. Que la Iglesia sea un refugio de verdad y amor. La octava preocupación, la ausencia del Espíritu Santo. Esta dependencia de las reglas humanas nos lleva a la octava preocupación, la ausencia del Espíritu Santo reemplazada por una actividad sin vida. Al considerar el peso de las tradiciones hechas por el hombre, vemos cómo éstas ahogan la presencia del Espíritu, dejando nuestras iglesias ocupadas pero estériles. Nuestras parroquias están llenas de programas, liturgias, retiros, campañas de voluntarios y eventos sociales. Sin embargo, los altares están secos, carecen del fuego del encuentro divino. Ezequiel capítulo 10 relata la gloria de Dios partiendo del templo, desapercibida por los sacerdotes que continúan con sus rituales. Planificamos eventos, pero descuidamos la oración, dominamos los sistemas, pero perdemos el espíritu que da vida a nuestra adoración. Juan 4, 24 declara: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo se mueve donde es bienvenido, no donde reinan las agendas. La actividad no es unción. Una parroquia puede parecer vibrante con una asistencia constante y una imagen pulida, pero sin el Espíritu es una mera actuación, una sombra de la verdadera adoración. El avivamiento ocurre en corazones rendidos, no en producciones orquestadas. Salmo 46, 10 insta: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Recuerdo una parroquia en Roma que suspendió sus programas durante una temporada de adoración eucarística y oración comunitaria. El Espíritu se movió, trayendo arrepentimiento, reconciliación y un hambre renovada de Dios. Líderes, si un servicio o una iniciativa no nacen del lugar secreto de la oración, deténganse y busquen el corazón de Dios. Pregunten con audacia: Espíritu Santo, ¿estás aquí o nos hemos movido sin ti? Tengamos hambre de su presencia por encima de todo, despejando el ruido del ajetreo para hacer espacio para el silencio, la oración y el arrepentimiento. El Espíritu es la savia de la Iglesia. Sin él nuestros esfuerzos son en vano. La novena preocupación, el fuego falso. Esta ausencia del Espíritu alimenta la novena preocupación, el fuego falso confundido con avivamiento. Al reflexionar sobre la pérdida de la presencia divina, vemos cómo conduce a falsas manifestaciones de fe donde la emoción se confunde con el encuentro. Misas ruidosas, emociones intensas y llamados al altar concurridos son etiquetados como avivamiento. Pero el verdadero avivamiento rompe cadenas, produce arrepentimiento y lleva a las almas a una comunión más profunda con Cristo. 1 Reyes 18 relata la oración de Elías que trajo el fuego de Dios sin teatralidad, solo alineación con la voluntad de Dios. El avivamiento confronta el alma, no solo los sentidos. Hechos 2, 38 llama: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes. Debemos probar cada movimiento contra las Escrituras, asegurándonos de que exalte a Cristo, no plataformas o personalidades. La emoción no es transformación, las lágrimas no son arrepentimiento. Cuando los líderes fabrican momentos a través de milagros falsos, profecías guionizadas o testimonios exagerados, corremos el riesgo de llevar a las almas al engaño. 1 Corintios 2, 4 afirma: mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras sabias y persuasivas, sino con la demostración del poder del Espíritu. La adoración privada arraigada en la Eucaristía y las Escrituras nos ancla en la verdad, protegiéndonos del atractivo del espectáculo público. Recuerdo a una comunidad en Lagos, Nigeria, que regresó a la simple adoración eucarística, dejando de lado producciones elaboradas. En el silencio, encontraron un verdadero avivamiento marcado por el arrepentimiento y una devoción renovada. Busquemos un avivamiento que santifique, no solo que excite probando todas las cosas contra la vida de Cristo, las enseñanzas de su Iglesia y el testimonio de los santos. La preocupación más grave: usar a Dios como medio, no como fin. Finalmente, la preocupación más grave de todas: usar a Dios como medio, no como fin.
Al considerar los fuegos falsos que engañan, nos enfrentamos al engaño más profundo, convirtiendo la fe en una herramienta para nuestros propios deseos en lugar de una rendición a la gloria de Dios. Cuando buscamos las bendiciones de Dios por encima de su presencia, reducimos el Evangelio a una fórmula, una transacción para lograr nuestros objetivos. Salmo 27:4 expresa el deseo singular de David. Una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. La mayor recompensa del Evangelio es Dios mismo, su presencia, su gloria, su voz. Cuando la oración se convierte en una negociación para el beneficio personal, la adoración en una palanca para el éxito o la fe en una fórmula para la prosperidad, perdemos el temor del Señor, el asombro que conduce a la verdadera sabiduría y santidad. El hijo pródigo buscó los recursos de su padre sin el corazón de su padre. Así también, corremos el riesgo de perseguir avances, sanidades o estatus por encima del bendecidor, Jesucristo. Filipenses 3:8 declara: de hecho, considero que todo es una pérdida en comparación con el valor incomparable de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Conocí a un hombre llamado José en Nairobi que pasó años orando por riquezas, creyendo que era su derecho divino. Sin embargo, en el silencio de la adoración eucarística, encontró el amor de Cristo y rindió sus ambiciones. Su vida fue transformada no por las riquezas, sino por un corazón que encontró paz solo en la voluntad de Dios. La verdadera sabiduría es rendición, no éxito. Intimidad con Dios, no logros en el mundo. Pregúntense, hijos míos, si Dios no les diera nada más, ni oraciones contestadas, ni bendiciones terrenales, ¿sería Él suficiente? Reanclemos nuestros corazones solo en Cristo, buscándolo por quien es, no por lo que nos proporciona. Este es el corazón de la vida católica, la esencia de nuestra vocación como discípulos. Un llamado a la renovación. Mis amados hijos e hijas en Cristo, desde lo más profundo de mi corazón, les imploro que abracen estas verdades como un encargo sagrado, un llamado divino a renovar su compromiso con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son las piedras vivas de la Iglesia, llamados a brillar como faros de santidad en un mundo envuelto en tinieblas. Que sus voces se eleven al unísono proclamando: Señor, tú eres suficiente, porque sus palabras son una melodía que resuena en las cortes del cielo, atrayendo la gracia de Dios sobre sus almas. Como su Padre espiritual, me presento ante ustedes, instándolos a llevar este mensaje adelante con celo inquebrantable, a que arraigue en sus corazones y dé fruto en sus vidas. Reflexionen diariamente sobre estas preocupaciones, el compromiso silencioso, el altar convertido en escenario, el evangelio suavizado por la comodidad, el mercado en los espacios sagrados, los líderes intocables, la tolerancia que enmascara el pecado, las doctrinas hechas por el hombre, la ausencia del espíritu, el avivamiento falso y Dios usado como medio, no como advertencias para infundir miedo, sino como invitaciones a regresar a la fe auténtica que ha sostenido a la Iglesia a través de épocas de prueba y triunfo. Este es un momento de gracia, el momento kairos donde el Espíritu Santo los llama a examinar su camino. ¿Viven como verdaderos discípulos entregados a Cristo o las distracciones, la complacencia o el pecado han atenuado su luz? La renovación de la Iglesia comienza con ustedes, su oración, su testimonio, su amor. Compartan estas verdades con sus hermanos y hermanas, no con juicio, sino con la compasión de Cristo, que desea que todos lleguen al conocimiento de su verdad. En sus parroquias, conviértanse en pilares de fe, fomentando comunidades donde la Eucaristía sea el corazón de la adoración, donde se predique el arrepentimiento y donde se busque la santidad con fervor. En sus lugares de trabajo, que sus acciones hablen, reflejando la integridad y la caridad de un discípulo, incluso cuando el mundo se burle. En sus hogares, construyan iglesias domésticas donde las familias se reúnan alrededor del altar de la oración, donde los niños aprendan a amar a Dios con todo su corazón. Visiten a los enfermos, consuelen a los afligidos, alimenten a los hambrientos, vistan a los desnudos, perdonen a quienes los hieren y proclamen el Evangelio con cada palabra y obra. Que su vida sea una homilía viviente, un testimonio del poder transformador del amor de Cristo, atrayendo a otros al pie de la cruz y a la gloria de la resurrección. Al avanzar, recuerden a los santos que han caminado este camino antes que nosotros. San Pedro, que negó a Cristo y sin embargo se convirtió en la roca de la Iglesia. Santa María Magdalena, cuyo amor por Jesús la transformó en apóstol de los apóstoles. San Agustín, cuyo corazón inquieto encontró descanso en el abrazo de Dios. E innumerables otros que vivieron para la gloria de Dios. Sus vidas nos desafían a perseverar, a confiar en la misericordia de Dios y a vivir con audacia.
Oremos unos por otros por el coraje de enfrentar el pecado, la sabiduría para discernir la verdad y la gracia de amar como Cristo ama. Intercedamos por nuestra iglesia para que sea purificada, unificada y santificada. Una novia radiante esperando a su esposo. Que cada paso suyo sea una oración, cada aliento una ofrenda, cada momento un testimonio de la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Oración final. Oremos. Padre misericordioso, nos has llamado a ser tu pueblo, una nación santa apartada para tu gloria. Derrama tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, para que seamos limpiados de todo compromiso y llenos del fuego de tu amor. Renueva nuestros corazones para que te adoremos en espíritu y verdad, ofreciendo nuestras vidas como un sacrificio vivo sobre el altar de tu gracia. Concédenos la fortaleza para proclamar tu evangelio con audacia, sin avergonzarnos de la cruz que conduce a la salvación. Llénanos de humildad, para que te busquemos por encima de todos los tesoros terrenales, encontrando en tu presencia la plenitud de la alegría. Enciende en nosotros un amor que refleje el corazón de tu Hijo Jesucristo. Un amor que habla la verdad, perdona libremente y busca el bien de todos. Sana las heridas de la división dentro de tu cuerpo, para que seamos uno como tú eres uno. Un testimonio de tu unidad eterna. Guía a nuestros sacerdotes para que pastoreen con sabiduría y humildad. Fortalece a nuestras familias para que sean escuelas de santidad y empodera a nuestras comunidades para que brillen como luces en la oscuridad. Que cada alma encuentre refugio en tu misericordia, cada corazón sea transformado por tu gracia y cada vida proclame tu gloria. Encomendamos nuestra iglesia a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, cuyo fiat trajo a tu Hijo al mundo, y pedimos su intercesión por todos los que buscan tu voluntad a través de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Les ruego, hijos míos, que hagan de este mensaje una chispa que encienda una gran renovación. Compártanlo con fervor, no como una crítica, sino como un llamado a la santidad, una convocatoria a vivir plenamente para Cristo. Discútanlo en sus parroquias, oren por ello en sus hogares y dejen que guíe sus acciones en el mundo. Sean embajadores del amor de Cristo, reconciliando a los alejados, levantando a los oprimidos y proclamando la esperanza del Evangelio. Que su devoción a la Eucaristía sea la fuente de su fuerza, su ancla en las tormentas y su alegría en cada estación. Que la paz de Dios, derramada a través de la gracia ilimitada del Espíritu Santo, guarde sus corazones, ilumine sus caminos y los llene con la alegría eterna de su presencia. Que caminen en la luz de Cristo ahora y para siempre. Amén.